Hermanos, para mí es un gozo presentar a Ricardo o darle la oportunidad a Ricardo a predicar en un joven de que ha venido a la iglesia. Hemos visto a la familia López, que he mencionado y lo repito, y tal vez a veces suena muy repetitivo. Bueno, yo soy así, repito las cosas. Viajan de muy largo para estar acá con nosotros. Me acuerdo para la pandemia, el hermano Lem estaba enfermo, ¿no? Y no tenía quien cantara. Entonces el hermano Ricardo nos dijo, yo lo hago, y lo hizo. Y bueno, ahora se ha quedado ayudándonos con cantos, en dirigir los cantos. Después, cada canto, hacer esos PowerPoint, yo lo hacía, y él terminó haciéndolo con gusto. O sea, él hace las PowerPoint de los cantos. Así que todos ustedes, hermanos, como les dije la vez pasada, forman parte y son una bendición cada uno de ustedes como familia. Sin ustedes no fuera esto. Imagínense, somos pocos, ¿qué tal si no estuvieran ustedes? Pero Dios, yo no sé, está haciendo algo en la iglesia, no sé. Y una de las cosas que veo es la voluntad de los jóvenes en servir. Y es un gusto para mí presentar a Ricardo, que pase al frente, y él nos llevará el mensaje de esta mañana. Hola, buenos días. Buenos días. Todo nuestro auditorio está aquí, los que nos están viendo por internet. Me presento, por el cubrebocas es requerimiento, pero ahorita ya me lo puedo quitar. Me presento para los que no me conocen, soy el hermano Ricardo, ya me presentó, es el pastor. Y tenemos aquí, mi familia y yo, aproximadamente un año en la iglesia y aquí en Estados Unidos. Y bueno, el pastor me dio esta tarea importante y a la vez difícil, y a la vez fue un reto para mí, pero se lo agradezco que me haya dado la confianza. Yo sé que fue Dios que se manifestó por parte del pastor y que me dijo que diera una predicación para los jóvenes, pero pues a mí no me gusta llamarle predicación, porque pues es como quitarle un gran mérito, un gran peso a un pastor que se ha estudiado, ha llevado mucho tiempo y tiene mucho conocimiento sobre la Biblia, mucho estudio, como para que yo venga aquí a llamarle predicación. Solo me gustaría decirle que es un mensaje. Lo estoy dando con gusto, es un mensaje, no estoy demeritando a nadie, ni nada. Solo es un mensaje porque yo no tengo el poder ni nada para decir que soy un pastor. No soy más que un simple siervo que estoy sirviendo el día de hoy. Amén. Bueno, este tema lo hice basado que para los jóvenes. Parece que yo no soy tan joven, pero es por la barba, tengo 20 años. Y bueno, puse esta primera imagen porque muchas veces los jóvenes ni siquiera sabemos lo que nosotros pensamos o qué es lo que tenemos. Hay veces que nos paramos y al principio decimos, hoy va a ser un buen día. Y 2 horas después ya estamos como que hoy quisiera verme, ojalá yo hoy no me hubiera levantado de la cama, o ojalá, este no es mi día. Pasan 15 minutos y este no es mi día, simplemente ya sea por la escuela o porque me peleé con mi hermano. Saludos, hermano. O cualquier cosa nos puede pasar, así como jóvenes. Bueno, y cómo no recordar aquellas épocas. La verdad no sé de cuántos años tengamos aquí la mayoría de los jóvenes, pero bueno, todos tenemos un joven dentro, aunque parezca que no. Algunos ya se nos ha olvidado, ¿verdad, hermano? No se nos ha olvidado, bien dicho. Los demás se quedaron callados porque ya no tienen espíritu juvenil. Pero bueno, hermana sí tiene. Y estas son algunas de las caricaturas o programas con los que crecimos. Supongo que algunos de aquí ya los identificaron. ¿Hay alguno que me puedan decir? Las chicas superpoderosas. ¿Quién? Los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Drake and Josh. Drake y Josh. Sí, bien. A mí la que me llamó peculiarmente la atención fue Britney Spears, cuando quedó pelona después de tanta drogadicción. Pero bueno, es un tema aparte. Esto solo es para
meterlos un poco en las épocas en las que nosotros nacimos. Yo nací en el 2001 y sus hijos supongo que nacieron aproximadamente entre los 90s y 2000s, crecieron viendo estos programas, así como yo y mi hermana. Pero bueno, vamos a empezar con lo que es el tema. Y normalmente uno piensa que por ser joven no todo lo puede y ese tipo de cosas, pero cuando me dio la oportunidad del pastor de hacer el mensaje, la verdad no se me vino nada a la mente. Me puse a pensar, ¿yo qué voy a predicar? Yo no soy un pastor, no sé qué, no tengo ninguna herramienta. Y bueno, me puse a pensar, para los jóvenes, ¿qué voy a dar para los jóvenes? Y me puse a pensar como si yo fuera un adulto experimentado de 60 años, y la verdad es que sigo siendo un joven, tonto, sin experiencia y aprendiendo de mis errores. Entonces me puse a pensar primeramente, bueno, como joven, cuál ha sido uno de los mayores retos y tareas que me ha costado superar en la vida, a mis cortos 20 años de edad. Y me di cuenta que el mayor reto que he tenido en mi vida ha sido enfrentar mis miedos, mis temores y mis preocupaciones. Supongo que la mayoría de aquí concuerden eso, que ha sido durante toda su vida, y hasta la fecha hay algunos que seguimos teniendo miedos de algunas cosas, que seguimos teniendo preocupaciones de otras. Y bueno, me gustaría saber si alguien sabe qué es el miedo. ¿Qué es el miedo para ustedes? No quiero una definición por Larousse, solo quiero su definición. Para ustedes, ¿qué es el miedo? Algo que te detiene a avanzar. Algo que te detiene a avanzar. ¿Okay? ¿Hay más? Hermano Robert, ¿qué es el miedo para usted? Sí, una araña. Bueno, no, eso sería una especificación. Pero bueno, ¿cuál sería para ustedes su mayor miedo? Primero vayamos con la definición de miedo. El miedo es la emoción caracterizada por una inmensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. Este puede ser presente, futuro o incluso puede provenir del pasado, como pueden ser traumas y este tipo de cosas, de algunas experiencias que hayamos tenido y que nos dejaron algún momento malo en nuestra vida. No quisiera ir muy a fondo descubriendo los miedos de cada uno, pero me gustaría saber para ustedes cuál es un miedo que no pueden afrontar. No sé, puede ser los perros. ¿Cuál es un miedo de ustedes? Las culebras. ¿Las culebras, las serpientes? Okay. Igual mi abuela le tiene miedo a eso. Muchas veces le he hecho bromas sobre eso. Saludos, abuelita. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Otro miedo? ¿Miedo a qué? Alturas. ¿Miedo a las alturas? Yo igual tengo miedo a las alturas. Bueno, no miedo, vértigo. Cuando estoy muy arriba y veo hacia abajo me mareo. ¿Qué más? Miedo a fallar. ¿Miedo a fallar? Sí, ese es el más común, el que la mayoría de la gente tiene. Por ejemplo, yo tenía miedo a fallar cuando el pastor me dijo que presentara un mensaje para los jóvenes. Me empezó a dar miedo a fallar y me empezó a faltar el aire. Y después dije, ¿pero por qué fallar? Eso se puede superar. ¿Qué más? Bueno, digamos que miedo a los perros también. Es muy poco, pero bueno. Entonces, yo puse en esta foto el miedo que a la mayoría de nosotros en algún momento supongo que nos dio. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, dicen mis papás que a mí me gustaba mucho ver la película de Chucky, o no, creo que en Estados Unidos Little Guy, o Good Guy, creo, Chucky. Y al principio decía que Chucky, estaba obsesionado con Chucky, quiero hacer Chucky, y un día en la noche quise pararme a orinar, pero yo era pequeño, y le dije a mis papás que me acompañaran porque me daba miedo Chucky, después de tanto repetir, Chucky, me gusta Chucky, soy Chucky, luego ya me daba miedo Chucky. Y sí, en algún momento me llegó a dar miedo también Scream, pero después me gustó porque me di cuenta que todo era ficticio, aunque algunas de estos personajes que están aquí detrás mío han sido reales, están basados en la vida real. Como
la verdad no recuerdo el nombre, pero el que está en la parte de hasta arriba, a la izquierda, ese fue un asesino. Y el que está en medio, Brian Myers, creo que se llama en la vida real, también fue un asesino. Michael Myers, fue un asesino en la vida real. Y después ya no me gustó tanto eso, porque me di cuenta que eran hombres que se dedicaban a asesinar, que tenían un problema mental y que lo estaban retratando en películas de terror. Entonces me di cuenta y dije, bueno, pero ¿cuál es la solución a todo esto? Porque el miedo va a estar ahí, el miedo lo tenemos que afrontar de alguna u otra forma. Y yo recuerdo que en mi experiencia yo le tenía miedo a la muerte. Mi primer miedo fue a este tipo de personajes, luego mi miedo fue a no entregar tareas, a reprobar examen. Y así fue avanzando mis miedos hasta que llegué al peor miedo que he ocasionado, que ha sido la muerte. Hubo noches que no podía dormir y podía conciliar el sueño hasta que dejara de llorar, o bueno, no sé cómo decirse, dormía llorando por tenerle tanto miedo a la muerte de mis papás, de mis abuelitos, de mi hermana, mi misma muerte. Tenía miedo de que mis perros se murieran, miedo a todo, desde la muerte. Y un día platicando con un pastor de la iglesia bautista Montesión en México, el pastor Héctor Ávila Jr., él me ayudó a enfrentar esos miedos y fue mediante la palabra del Señor Jesús, de la Biblia. Él me enseñó que hay una vida después de esta muerte, después de la vida terrenal. De la muerte terrenal hay otra muerte, que es la muerte espiritual, que de esa muy pocos saben, muy pocos tienen conocimiento. Porque si algo tenemos en común todos nosotros, es que algún día nos vamos a morir. No podemos evitarlo. La tecnología puede avanzar y avanzar. Hay personas que sean pobres, hay personas que son multimillonarias, pero ni con todo el dinero del mundo te vas a poder salvar de la muerte. Pero hay algo que todos tenemos en común: que seas rico o pobre, Dios te puede aceptar, Dios te puede dar la salvación. Él no se va a fijar en eso. Y bueno, después me di cuenta y dije, ¿qué tienen en común todos estos personajes? Todos son hombres. Y ustedes me dirán hasta ahorita, bueno, no me has dicho nada de la Biblia. Pero bueno, quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Josué 1:9, por favor. Quiero que me digan amén cuando estén ahí. ¿Ya están ahí? Amén. ¿Ya están ahí, hermano? ¿Sí? ¿Me puede ayudar a leer? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bien, aquí es Jehová, Dios le está hablando a Josué después de que Moisés murió. Él le está hablando y le dice en un mensaje: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así como nos dijo la hermana, nos ayudó a leer. Aquí en el último párrafo del verso 9 dice: Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces no hay que temer de dónde nosotros vayamos, porque Dios estará con nosotros en cualquier parte de la tierra donde nosotros estemos. No importa si estemos en nuestra casa, si estemos en nuestra escuela, si estemos en la iglesia, eso no va a importar para Dios. Él va a estar con nosotros. Dios no es como que tú digas: tengo un viaje a Japón, y vas a decir: pero Dios no me va a acompañar allá porque Dios no tiene pasaporte, no va a poder ir a Japón conmigo, y se va a quedar ahí. No, Dios siempre va a estar con nosotros, porque Él es el dueño del mundo. Dios creó esta tierra y Dios va a estar aquí con los que creen en Él. Luego quiero que me acompañen también a Salmos 118. Salmos 118. (118:6), por favor.
desde 118:5 dice, desde la angustia invoqué, y me respondió, respondiendo en lugar espacioso, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Lo que tenemos, el ejemplo que yo les daba eran estos asesinos. ¿Qué tienen en común todos estos asesinos? Son humanos, son hombres. Y yo me basé en esta respuesta. ¿Qué me puede hacer? Que dice, Jehová está conmigo, no temeré a lo que me pueda hacer un hombre. Todos ellos son hombres. Y mientras yo esté bajo el escudo de Señor Jehová, ellos no me van a poder hacer nada. Siempre y cuando yo también no busque siempre estar en riña o estarlos provocando, porque igual Dios te da esa misma inteligencia de no buscar pleitos, no buscar agredir a las demás personas. ¿Okay? Otro ejemplo que les quería dar es supongo que se lo saben, David y Goliat. Si me pueden igual acompañar a 1 Samuel 11:4. Sí, 1 Samuel 11:4. Dice, llegando los mensajeros a Jabá de Saúl, dijeron esas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira de gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará en los bueyes del que no se saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y salieron como un solo hombre. Luego vamos al versículo 24. Perdón, capítulo 24. Donde dice, cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó en el redil de ovejas en el camino, cuando vio una cueva, entró Saúl en ella para cubrir los pies de David, y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Perdónenme. Perdónenme, aquí revolví todo, me faltaron algunos versículos, pero aquí el punto es que David se enfrentó a Goliat. David era un simple hombre que Dios le dio fuerza, le dio el valor para enfrentar a Goliat, que era un gigante. David, sabemos de historia que con una simple onda y una roca derrotó a Goliat, golpeándole en la cabeza, cuando todos pensaban que Goliat se lo iba a comer vivo, porque David no era un hombre de batalla, era solo un joven escuálido, o como podríamos decir, flaco, no sé, era muy delgado. Dice en la Biblia que lo caracterizan que era muy, muy delgado, su cuerpo no era para batalla. De hecho decían que él era también muy hermoso y que por eso la mayoría de los guerreros no lo contaban como un guerrero, porque más bien parecía mujer por lo hermoso que era. Entonces no lo llevaron a la guerra, y nadie nunca tuvo fe en él, no creyeron en él cuando él fue el único que creyó en Dios, y se le dio este poder para poder enfrentar a Goliat. Y bueno, el último que me gustaría enseñar lo referente a los miedos y temores sería en Romanos 8:14.
Romanos 8:14. Y esto nos habla de la importancia de ser salvos y de tener lo que es fe verdadera en Dios. Esto normal, a mí me gustó ponerlo y lo puse así entre comillas, que es cuando eres realmente salvo, después de ser, vaya la redundancia, después de ser salvo, lo relacioné con este versículo, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí nos dice que nos dio este espíritu para no volver a estar en temor, y eso fue verdad. En el ejemplo que yo les di, en mi experiencia propia, gracias al pastor Héctor, después de que yo fui salvo, de que yo me convertí, de que le tengo fe al Señor, ya no dejé de tener ese temor, ese miedo a la muerte, porque yo ya sabía que después de la muerte había una vida con Jesús y que era mejor que estar aquí, y que un día iba a llegar, era inevitable. Yo me di cuenta que dije, bueno, sí, puede pasar hoy, puede pasar mañana, quizás saliendo del culto hoy choquemos, que Dios no lo quiere, choquemos y muera. O sea, yo no puedo controlar el paso del tiempo ni de la vida. Y me hizo recordar el versículo, el tema que el mes pasado estaba utilizando el pastor aquí en la iglesia, que está en Filipenses 10:20, si me pueden acompañar también. No, perdónenme, Filipenses 1:20, no, Filipenses 10. Filipenses 1:20, que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien en toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el mismo versículo dice, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con ese versículo es con el que yo me baso cuando tengo miedo, porque la verdad sigo teniendo miedo en algunas cosas de la vida, de que si pueda morir, o que si pueda pasar esto o aquello, o con esto del coronavirus, algunos de mis familiares en México, o alguien. En esto me baso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque siendo ciertos, yo tengo este pensamiento de que si a mí me matan el día de hoy o si muero, y yo quiero que esto se lo lleven también ustedes y mis padres y mi familia, que el día que yo muera no estén tristes, porque yo ya voy a estar en un lugar mejor. Y eso es solamente por fe, porque no todos pueden decir lo mismo. Hay quienes digan, yo no quiero morir porque no sé a dónde vaya, o yo no quiero morir porque tengo miedo a la muerte, o porque a lo mejor me voy a ir al infierno. Y eso es porque no son salvos. Esa es la importancia de la salvación. Pero bueno, mejor vamos a pasar a cosas más menos tristes. Y aquí yo les puse también un gráfico donde habla de los miedos que normalmente tienen los seres humanos, y aquí podemos ver de los 2 a los 4 años cuáles son los miedos. Miedo a la oscuridad, miedo a los armarios, a dormir solos, miedo al clima, a las tormentas, miedo a las sombras, miedo a los ruidos. Eso algunas personas, parece que es solo de niños, pero hay algunas personas, adolescentes, que todavía conozco, y alguna vez yo igual llegué a experimentar ese miedo, que seguimos teniendo miedo a las sombras o a la oscuridad, pero normalmente también tenemos que verlo por el lado científico y pensar qué es lo que está ahí, porque normalmente si eres salvo, no hay nada que como que el coco te esté viendo. Siempre ponte a pensar qué es lo que dejé o qué es lo que pasa. Y aquí yo me recordé de un
de un momento que normalmente la mayoría de la gente o de los latinos lo hacen. No sé si igual pase en nuestros hermanos americanos, pero es cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que hacen normalmente o hacemos? Me escondo bajo la cama, bajo las sábanas y ya no tengo miedo. ¿Por qué? Es como si el fantasma dijera, ya se puso bajo las sábanas, ya no me lo llevé, ni modo, regreso a la otra, que descanse. No, pues no va a pasar eso. Es como el mismo ejemplo, si un hombre te quiere hacer daño, unas sábanas no lo van a impedir. Él te va a acuchillar o hacer lo que quiera, pero eso no va a pasar siempre y cuando tú estés bajo el manto de protección de Dios. Amén. O igualmente cuando, no sé por qué este suceso, este sentir de cuando nos hacemos taquito con la misma cobija, ustedes saben que se dan toda la vuelta y meten los pies así en la cobija y ya no me pasa nada, ya me siento más seguro y ya se duerme así la gente. Pero bueno, eso solo fue un ejemplo y eso era para que vieran cuáles son los mayores miedos. Y eso es esos son los miedos de los últimos, de los 12 a los 18 años, con los que normalmente la mayoría de la gente vivimos en nuestro día a día, que es miedo a la seguridad personal, miedo a que creo que no pasa mucho en estas zonas y no mucho en Estados Unidos, gracias a Dios, pero es miedo a la seguridad personal. Esto, mis hermanos que venimos de países latinoamericanos, sabemos qué es lo feo de estar pensando todos los días que a lo mejor no puedes regresar, que a lo mejor regreses sin un dedo, que a lo mejor regreses con un cuchillo clavado porque te asaltaron, o que simplemente no regreses porque recibiste un disparo por un asalto o algo así. Miedo a la seguridad personal, miedo a las presentaciones en la escuela, o miedo a las presentaciones aquí en la iglesia, miedo a la muerte, como ya habíamos dicho, miedo al futuro. Hay mucha gente que tiene miedo al futuro, que solo se pone a pensar qué va a pasar en un futuro, qué va a pasar, y en vez de utilizar ese tiempo que están utilizando para estar pensando qué va a pasar en el futuro, lo pueden utilizar en qué está pasando en el presente. No solo hay que pensar en el futuro, fíjate en tu presente, porque no sabemos si puedes morir en 5 segundos. Miedo en cómo me ve la demás gente y qué es lo que piensan de mí. Esto se ha intensificado en estas décadas y la verdad es que personalmente yo y algunos de mis familiares, primos, hermanos, amigos, hemos sido víctimas. Supongo que hace muchos años, igual en sus épocas, había estos miedos, pero no se hablaba tanto de ellos o no estaba tan intensificado, porque hoy en día tenemos lo que son las redes sociales. Las redes sociales tienen un gran foco hacia todas las personas, todos los jóvenes que estamos aquí, y nos puede ya sea beneficiar o perjudicar. Nos puede hacer ver como el más cool o ser el perdedor de los amigos, de la sociedad. Y el último, miedo a lo que sucede en el mundo. Y bueno, yo sé que a muchos les va a extrañar esta diapositiva. Y al principio yo lo dudé también en poner. Dije, no, esto no... Siento que no lo debo poner, pero algo en mí decía, ponlo. Yo quiero decir que fue el Espíritu Santo, porque hubo otros temas que también no quise ponerlos, porque esos sí se lo adjudico al Espíritu Santo, que me dijo, esos no los pongas, esos no son relevantes. Pero había algo dentro de mí que me decía, ponlo, habla sobre ello. Y no es algo que simplemente yo piense o crea, sino que es algo que he vivido y que he visto como sociedad que somos o que estamos viviendo los jóvenes, y que es el movimiento LGBT, o es el homosexualismo, lesbianismo y todas sus variantes, que ahora son muchas, contra la iglesia o la religión. Hay que empezar por eso, y quiero saber si ustedes saben qué es la religión, o por qué se caracteriza la religión, o si ustedes creen que hay una batalla entre el movimiento LGBT y la religión. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más cree? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Sí, ok. ¿Por qué? Porque el movimiento defiende sus derechos y la iglesia los ataca con las creencias. Pero para mí, no tengo la definición de lo que es religión, pero para mí la religión es inventada por el hombre. Sí, así es. La religión está inventada por el hombre. Como lo dice, muchas personas creen que hay una batalla constante entre la religión y este tipo de movimientos, o la religión y la ciencia. Y es porque la verdad esas personas no saben o no han tenido el tiempo para darse a investigar qué es lo que pasa. Y bueno, anteriormente yo les hablaba lo que la mayoría de los miedos actuales de los jóvenes, y es miedo al rechazo. La verdad no sé por qué pase esto. Yo se lo adjudico que es también a las redes sociales, a que ahora vivimos en un mundo más liberal, en el que hace mucho tiempo, o bueno, hace algunas décadas de los 90s, 80s, esto se vivía, pero no era tan abierto, por lo mismo de que la gente era muy cerrada, no querían hablar del tema y todos trataban de ser lo mejor posible, mostrar su mejor cara al mundo. Y estaba bien, pero ahora eso ha desaparecido y ahora la gente quiere mostrar lo que realmente es. Yo quiero contarles una anécdota por lo que viví sobre esto, sobre el movimiento LGBT. Y es que, para empezar, yo no se lo adjudico a cómo me criaron mi familia, ni cómo, pero sí se lo podría adjudicar un poco a la manera en la que crecí en el país, en México. Yo me desarrollé ahí, que normalmente es un país donde te dicen tienes que ser machín, tienes que ser macho, tienes que ser hombre. ¿Ok? Tengo que ser hombre. ¿Qué es ser hombre? A mí nunca me enseñaron qué es la definición de qué es ser hombre, o una definición en la que todos concordaban, esto es ser hombre. Porque en la escuela me enseñaron qué es ser hombre, por una parte de mi familia me enseñaron otra parte qué es ser hombre, mis amigos o la calle me enseñó qué es ser hombre, y en otros lugares aprendí qué es ser hombre. Y yo muchas veces me pregunté, bueno, voy a tratar de llevarme las mejores partes de cada una de las definiciones de qué es ser hombre. Pero la verdad es que la misma sociedad o los amigos te corrompen, es la verdad. Porque estando todos juntos, todos se comportan para ver quién es el más macho, quién es el que manda. Y esta anécdota data de hace 2 o 3 años aproximadamente. Yo tenía 17 años, estaba entrando al Instituto Politécnico Nacional. Me habían cambiado al turno matutino porque iba en el turno vespertino. Y no sé ustedes si conozcan, pero normalmente se conoce que los del turno de la mañana son más inteligentes que los del turno de la tarde. Y bueno, yo no era tan inteligente o tan dotado como para estar en el turno de la mañana. Y ahí iban muchos compañeros que ahora se los reconozco, eran muy inteligentes, eran muy propios, y ellos iban a estudiar, ellos no iban a criticar, no iban a juzgar a nadie. En ese entonces yo iba a la iglesia, pero yo solo iba a sentarme. La verdad, yo solo iba a ver cómo hablaba el pastor y a ver las diapositivas, y a veces me quedaba dormido, la verdad, en el mensaje del pastor. Entonces yo nunca tuve una enseñanza sobre lo que era el respeto y el valor que se le da a todas las personas. Yo solamente era un niño jugando a ver qué me pasaba en la vida. Y bueno, yo tuve una mala experiencia con algunas personas algunos compañeros que eran homosexuales, y la verdad es que no fue ni por su culpa, fue culpa mía. Ahora lo reconozco y hoy en día me arrepiento de ello,
porque en ese tiempo yo, por querer agradar, o por querer demostrar que yo era hombre, por querer demostrar mi falso machismo, yo tenía 3 compañeros que eran gays en mi salón, y yo los despreciaba. Puedo decir que en ese tiempo yo era homofóbico y trataba mal a esos compañeros, les decía así muchas burlas, no quiero decirlas porque la verdad me da pena ahora, pero después me di cuenta que estaba mal. El mismo pastor que me ayudó a encontrar, a solucionar mis temores a la muerte, él un día nos dio una plática sobre esto, porque muchas veces me gustó poner esa imagen porque lo marca como es en realidad. Muchas veces la religión juzga a las personas sin siquiera conocerlas, o juzgamos a las personas sin siquiera conocerlas. Y esto, como les dije, me trajo problemas, y la verdad es que en ese tiempo me excluyó del grupo. De yo ser en la tarde, éramos todos amigos, todos nos llevábamos bien, y yo me cambiaron del grupo de la tarde a la mañana, y en la mañana, por querer ser el mismo que era, por llegar a ofender, por llegar a ser machista, por llegar a hacer bromas pesadas, me excluyeron del grupo. Y la verdad es que me sentí excluido, me dio temor, y como dijimos en el anterior, tuve miedo a la exclusión. Hubo un tiempo en el que ya no quería ir a la escuela, y en el que mi miedo a los gays se hizo mayor, porque yo los culpaba a ellos sin darme cuenta que el que tenía la culpa era realmente yo, por ser como era. Y normalmente, perdón por decir muchas veces normalmente, pero es mi muletilla, muchas veces yo he visto que en diferentes iglesias, religiones, pastores, pastores, la gente lo sigue, hablan mal sobre los gays, hacen referencia a ellos muy mal, a lo que yo antes estaba acostumbrado y decía que sí, pero después me di cuenta que estaba mal, porque siguen siendo seres humanos, siguen siendo hermanos que yo lo veo así, solamente están desorientados o no están dentro del camino. Y nuestro mensaje, nuestro objetivo como cristianos, el pastor Héctor Ávila Jr. me lo enseñó, no es estarles diciendo, eres gay, eres homosexual, te vas a ir al infierno, eres lesbiana, te vas a ir al infierno. Ellos supongo que ya lo saben, porque la sociedad y las religiones se han encargado de decírselos todo el tiempo. Es como si alguien llegara y me dijera, eres feo, ya lo sé, eres feo, Dios no te quiere, ya lo sé, pero no es nada que pueda cambiar en 5 segundos. Hay personas, he conocido homosexuales que les he dicho, oye, yo sé que no es tema para hablar, pero ellos me han dicho, mira, yo ya sé qué es lo que quieres hablar, que soy homosexual, que yo voy a ir al infierno, ya lo sé. Dijo, he tratado de cambiarlo, pero la verdad es que no puedo, no sé por qué. Yo desde pequeño nací así, y no sé por qué. Hay veces que no sabemos por qué. Y yo me puse a pensar, realmente en la Biblia, que es donde Dios nos dejó, ¿qué es lo que se supone que debemos de seguir sus pasos? Dios alguna vez le dijo a algún homosexual que iba a ir al infierno. Aquí tengo disculpen, si me pueden acompañar al Levítico 20:13. Iba a darles otro ejemplo, pero creo que ya son muchos ejemplos. Levítico 20:13, donde dice,
si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieran. Esto quiere decir que si un hombre se acostara con un hombre, harían abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es un ejemplo. Ahora si me pueden acompañar también a la 1 Corintios 6:9, esa ustedes supongo que se lo saben, lo han visto, y si han enamorado almas o hablado con alguien que es homosexual, se lo he dicho, donde dice 1 Corintios 6:9, ¿ya están ahí? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí podemos ver donde dice y los que se echaran con varones, y así también como viceversa, mujeres con mujeres. Pero bueno, ahí Dios no los ataca, no les está diciendo todo el tiempo, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Entonces nosotros tampoco debemos de hacer eso. Yo me lo sé simplemente como ejemplo de por qué no hacerlo. Porque después de que fui salvo me di cuenta de todo lo que había estado haciendo mal. Me di cuenta 2 años después de que yo había cometido ese error. Y quise enmendarlo, pero ya esa persona ya estaba fuera de mi vida. Y supongo que mi grupo, que ese grupo de compañeros con los que estuve se quedaron con una muy mala impresión de mí. Y que hoy en día me gustaría volverlos a convivir con ellos para que se den cuenta y pedirles una disculpa de lo que hice. Porque simplemente Dios no lo hace, porque yo tendría que estarle diciendo a una persona a diario o cada que la veo que es gay, que me da asco, que se va a ir al infierno. Si el mismo Jesús ha perdonado nuestros pecados, ¿quién soy yo si soy otro pecador? Un ejemplo de esto está en Juan 8:2. Pueden acompañarme. Juan 8:2, donde Jesús defendió a una mujer adúltera, donde dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adúltero, y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, en el suelo escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primer piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír eso, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y yo te condeno, vete y no peques. Aquí tenemos la imagen también, y yo la verdad me identifiqué con esa imagen, como el Señor que está con un bastón y estaba agarrando la Biblia, acusando o juzgando a algunos de mis algunos de mis compañeros que estuvieron conmigo, de los cuales ya les hablé, de los cuales también yo los acusaba, les decía que eran homosexuales sin darme cuenta que yo también estaba pecando. Entonces no es como que tengamos rangos de quién peca más, quién peca menos. Tú por ser gay pecas más que yo, no, todos pecamos y todos merecemos ir al infierno. Pero eso fue con lo que yo lo relacioné.
y con lo que tendríamos que ser más comprensivos. Y la próxima vez que veamos a una de estas personas, yo ya lo he intentado y ya no soy tan, como dirían algunas personas, intenso en esta forma de pedirlo o de decirlo. Simplemente hacerles ver que ante los ojos de Dios no es bien visto o no está bien, y decirles que están cometiendo un error. No acusarlos de que se van a ir al infierno. Simplemente hacerles ver mediante la Biblia, mediante la palabra, que están haciendo mal, y en ellos algún día entrará la conciencia del Espíritu Santo, como entró en estas personas, y les hará ver realmente sus pecados, como nos ha hecho ver a la mayoría de los que estamos aquí, o eso quiero creer, que nos ha hecho ver nuestros pecados, y que estamos tratando de cambiar. Ellos algún día también, si está en sus corazones, tratarán de cambiar. Otro tema que quiero hablar, es muy recurrente en estos días, se ha visto en México, que muchas de las personas, a lo mejor creo que aquí en Estados Unidos igual se ha dado, pero no con mucho enfoque, no le han dado mucho foco. En todo el mundo se han dado las protestas feministas. Quiero hablar sobre eso, que muchas personas hablamos de ellos sin tampoco saber de qué trata. Hice una definición de un poco de todo, porque hay muchos rangos muchas divisiones, muchos rangos de feminismo. Hay desde el feminismo, ¿qué es? Que es radical, feminismo radical, y hay algunas otras mujeres que solo defienden los derechos de las mismas. Este movimiento se ha dado últimamente, mayormente en México, porque las mujeres están hartas de las desigualdades que se viven. Y estos movimientos se hacían desde hace unos años, pero se hacían pasivamente. Es decir, que hacían marchas, pero no se les daba, los noticieros, la sociedad no las tomaba mucho en cuenta, porque pues simplemente hacían marchas y nadie las escuchaba, qué era lo que pedían. Nadie les decía ni apoyaba en nada, hasta que saltaban, porque hay que decir que todos los días las mujeres viven un acoso y violencia constante de los hombres hacia las mujeres. No sé qué tanto sea en este país, pero estoy hablando de nuestros países natales, Honduras, El Salvador, México, de todos nuestros países latinoamericanos, Nicaragua también. Y me puse a la tarea de investigar por qué es lo que lo causa. Y bueno, como ya les dije, fue el abuso constante. Dije, bueno, pero ¿el abuso constante de qué? Y es que normalmente estas mujeres quieren alzar la voz por las que han sufrido, por las que ya no están vivas, aunque también hay hombres en estas manifestaciones. El feminicidio en nuestros países ha sido algo que ha estado incrementando en esta últimas décadas de los 2000. Para darles datos ciertos, en el año pasado, aunque hubo coronavirus, que se supone que no debía de salir la gente, hubo mucha tasa de feminicidio en países latinoamericanos. Vamos a empezar por El Salvador. El Salvador tuvo una tasa de 6.8 feminicidios al día por mujer aproximadamente. Es decir, que al día se asesinaban y desaparecían aproximadamente 6.8 mujeres. Eso habla fuerte, porque es un país pequeño, pero algunas de estas mujeres también regresaron, estaban en lugares de extravío o de este tipo de cosas, y algunas otras no regresaron. En Honduras, la tasa diaria fue de 5.1 mujeres desaparecidas o asesinadas al día, mientras que en México fue de 14 mujeres diarias desaparecidas o asesinadas al día. También busqué en Nicaragua,
pero en Nicaragua me salía que no había datos. Entonces dije, Nicaragua habla muy bien, no matan tantas mujeres. Es por el gobierno. Pero luego puse a buscar más y decían que estaban falsificando datos, que hay muchas cosas falsas en Nicaragua. Pero bueno, supongo que estos tampoco son datos reales porque hay muchas más mujeres que desaparecen al día, que matan y que no los dicen, no lo dice la prensa, no lo dice el gobierno, y es por lo que estas marchas han tomado más fuerza, simplemente porque mujeres, familias han salido a manifestar los derechos de las mujeres, que se vea realmente dónde están esas personas que han desaparecido, porque siendo realistas esto nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Todos, seamos hombre o mujer, venimos de una mujer. Normalmente una mujer se encarga de nosotros en nuestra crianza desde pequeños, no importa si fue nuestra mamá, nuestra tía, nuestra prima, nuestras abuelas, siempre una mujer la cual nos crió. Y ahí es donde se pierden los valores de por qué, dónde está esa enseñanza de que a la mujer se le respeta. Y en México, al principio yo igual era de esos hombres que decían, son locas, nada más están ahí marchando como locas, destruyendo edificios, rayando monumentos a la patria. ¿Qué dicen monumentos a la patria? Pero ¿qué importa más, un monumento a la patria o una vida? Un monumento a la patria, ok, un monumento a la patria. Pero pone tú que fuera tu hija, fuera tu mamá, fuera tu esposa, fuera tu hermana. Yo en ese momento no lo tomaba de esa manera porque yo no tengo hijas. Me importa más que se vea mejor para los turistas el Ángel de la Independencia, que se vea bien el Zócalo capitalino, porque ahí es donde van los turistas. Pero si eso me pasara a mí en mi vida, si desapareciera mi hermano o mi mamá o mis abuelas, ahí fue cuando me di cuenta que yo seguramente estaría ahí también, exigiendo saber dónde quedó mi hermano. ¿Por qué el gobierno, la gente, los hombres no estamos ocultando realmente lo que es? Y ustedes me dirán hasta ahora, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? Ok, esto tiene que ver con la Biblia, con que las mujeres buscan con su movimiento ellas exigen los derechos de las mujeres y no quieren a ellas que se les ponga en un altar, sino que haya simplemente igualdad, como ya lo han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Igual, hace mucho tiempo los hombres, en empresas o cuando te contratan, a muchas mujeres se les da salario menor que al de un hombre, y ya sé qué es lo que van a decir los hombres. Sí, porque una mujer puede tener hijos y va a dejar de trabajar tanto tiempo de crianza. Ok, sí. Pero se han hecho estudios y una mujer es más eficiente que un hombre en cualquiera de los trabajos de una oficina. Y una mujer está haciendo algo por lo cual tú pasas también. Una mujer está trayendo a la vida. Una mujer es lo más importante que podemos tener en nuestra vida, después de Dios, obviamente. Una mujer siempre nos va a cuidar, siempre va a estar ahí. Y los hombres, la verdad es que no lo hemos sabido valorar. No lo sabemos valorar. Yo hay veces que no tomo en realidad el valor que tiene mi mamá en mi vida. Y hay días que digo, si no estuviera mi mamá, la verdad es que yo no estaría aquí. Yo no sé en dónde estaría. Me gustaría... Perdón. Puse aquí en la imagen a Adán y Eva. Y leyendo, preparando este mensaje, busqué en internet sobre la equidad, si en la Biblia hablaba sobre la equidad, porque nosotros se supone que nos regimos bajo la palabra del Señor Jesucristo, bajo la Biblia, no estamos bajo ninguna religión. Entonces, leyendo, buscando, encontré que sí, en el momento en el que Dios creó a Adán y creó a Eva, a él dijo que eran iguales. Bueno, no dijo como tal que eran iguales,
No, se los voy a leer. Está en Génesis 1, 26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, aquí dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está hablando sobre la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Luego, quiero remarcar este punto también de México y de la mayoría de los países latinoamericanos, donde dicen que la mujer debe de servirle al hombre. Y eso también lo escuché en la iglesia, en algún mensaje, donde decían que la mujer no está para servirle al hombre. En la Biblia no nos dice que la mujer está para servir al hombre, más bien que el hombre es la cabeza de la familia. El hombre es el que debe guiar. Someteos, eso está en Efesios 5, 21, donde dice: someteos los unos a los otros, someteos unos a otros con el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantar del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hay algo importante. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso me hizo pensar. Y igual leyendo un artículo bíblico, un artículo cristiano, hacían la referencia de que muchos hombres creen que la mujer se hizo para estar a los pies del hombre, para estarle sirviendo. Y eso no es así, porque el hombre están para ponerse ante los pies de Dios. No el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. Cuando muchos de los hombres en México creen que el más macho, el más hombre, tiene a 5 mujeres a sus pies. Eso no es cierto. Eso no es ser hombre. Ser hombre, ser cabeza de familia, como dice la iglesia, es luchar por tener una familia bien. No es tener a 5 mujeres, no es tener a 3 novias. Ser hombre, ser cabeza de familia, es ser un buen ejemplo para los hijos. Salir a buscar el bien para la familia y saber por dónde llevarlos, como nos ha dicho el pastor. No es avergonzar a la mujer. No está para servir a la mujer. La mujer no es una sirvienta. Perdónenme, hermanos mexicanos, pero ya lo reconocí. Yo vengo de la sociedad mexicana y así me crié. No digo que mi familia haya sido así, pero la sociedad mexicana tristemente es así. Y creo que la mayoría de las comunidades latinas de los países tienen ese pensamiento, cuando en la Biblia nos enseñan que no es así. Por eso había este ejemplo de que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿de qué parte del cuerpo salió Eva? De la costilla, supuestamente. Ok, entonces, ¿la costilla está en medio, arriba o abajo? Al lado. Del cuerpo humano está en medio. Un poquito más arriba del medio. Okay. Ahí, más o menos por ahí va el mensaje. Si Dios, así en esa referencia de que si Dios hubiese tomado la parte, no sé, digamos el femoral de la pierna de Adán, entonces la mujer hubiera estado a los pies del hombre. Y si hubiera tomado parte de su cráneo, una muela, digamos, entonces hubiera estado arriba del hombre. No, lo sacó del medio, donde tienen que estar iguales.
Ni uno es más que el otro. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Son iguales, pero el hombre es el que debe de guiar a la familia. Me gustó mucho ese mensaje, ese artículo, y decidí hablarlo con ustedes. Y sé que muchas veces no hablamos de esto por temor a que pueda pensar la gente, pero lo aproveché para dárselo a los jóvenes, para que podamos pensar y reflexionar sobre cómo vamos a tener nuestra familia, cómo vamos a crecer en algún futuro. Bueno, ya casi acabamos. Me gustaría concluir con esta imagen. Esta imagen, como ya vieron, es de Miguel Ángel Buonarroti, o mejor conocido como Michelangelo, no sé cómo lo pronuncian, dependiendo del país, quien fue un escultor italiano. Esta fue una de sus obras más conocidas, y en esta retrataban cuando se toca, ¿cómo se dice? El contacto entre el hombre y Dios. Supuestamente lo pintó, pero en él podemos ver que Dios tiene todo las falanges del dedo están extendidas. Esto representaba que Dios quería tocar al hombre. Dios siempre quería estar con el hombre. Dios quería tener una conexión con el hombre, con su creación. Pero el hombre, quien es el que está del lado izquierdo, tenía miedo, o no estaba seguro, o no quería simplemente estar con Dios, no sabía saber de Dios. Por eso su dedo le hace falta que estire la última falange. Lo que yo les quiero decir aquí es que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar aquí, siempre va a estar ahí donde sea que estés. Él no te va a rechazar, Él no te va a hacer menos. Él simplemente está esperando a que toques su dedo. A ti solamente te hace falta estirar el dedo, te hace falta abrir la Biblia, te hace falta orar, diferentes cosas para estar en contacto con Dios. Pero Dios siempre va a estar ahí para ti. Es una obra que a mí me gustó mucho, y que de hecho la tengo en mi teléfono como protector de pantalla desde hace ya mucho tiempo, y me acordé de ella. Siempre que la veo me acuerdo que Dios siempre va a estar ahí. Nunca nadie lo va a menospreciar, no te va a rechazar. Y sí, simplemente es todo. Traten de acercarse a Dios, de estar con Él, de orar, de tener ese último acercamiento para estar con Él siempre. Gracias, hermanos. Así como están, hermanos, pueden inclinar su rostro. Vamos a orar. Vamos a concluir con una breve invitación. Lo que ha hablado el hermano Ricardo ha tocado muchas áreas de los diferentes movimientos sociales, desde los temores, y ha concluido con algo bien importante, que Dios quiere contactar al hombre. La pregunta hoy es, y este mensaje es, o la conclusión es, ¿cómo está contactado usted con Dios? ¿Cómo usted está tratando de alcanzar a Dios? Dios tiene la mano extendida, pero muchas veces nosotros tenemos la mano cerrada o baja y no queremos alcanzar al Señor. Es por ello, hermanos, que Dios quiere y ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cerrados los ojos, por favor, en tiempo de orar. No me vean a mí, cierren sus ojos, por favor. Y queremos decirles que no deben perder el tiempo. Siempre piense usted, ahí donde está, cómo está su vida con Dios. ¿Realmente usted ama a Dios? ¿Realmente usted está en contacto con Dios?
¿Cuántas veces yo oro con Dios? ¿Solamente cuando oro con la pizza? ¿Cuántas veces yo busco ese contacto con Dios en tocarlo a través de la palabra de la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en la semana yo leo la Biblia? ¿Cómo puedo tener contacto con Dios cuando no oro? No estoy orando. Hermanos amados míos, es un tiempo, y gracias a Dios por este mensaje, para que reflexionemos. Jóvenes, no deje perder su tiempo. El tiempo es hoy. Y yo quiero invitarles esta mañana, si alguien quiere decir, Señor, yo quiero estar firme con Dios. Ore, pastor, por mí. Yo quiero seguir más firme con Dios. Como joven, yo quiero seguirle y servirle. Que alguien levante la mano y diga, pastor, ore por mí. Yo quiero seguir más de cerca a Dios. Yo quiero tener un mejor contacto con Dios. Levante su mano. Amén. Si alguien, jóvenes, si usted quiere seguir con Dios, pero contacto, no de casualidad, bueno, hoy vamos al culto, el otro domingo vamos otra vez, mis padres me llevan, pero usted como joven, estimado joven, ¿cómo está su relación con Dios? Yo le invito a que levante la mano y diga, pastor, ore por mí, yo quiero seguir más con Dios, yo quiero estar con ese contacto con Dios. Amados hermanos, hay mucho que hacer y mucho que dar para Dios. Y yo creo que este es el momento de reflexionar y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, y que nos unamos con ese contacto con Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias. Gracias porque tú no rechazas a nadie. Tú no rechazas al homosexual, al pobre o al rico, o a la mujer o al hombre. La Biblia dice que tú viniste para salvar a aquel que se había perdido. Y hay muchos perdidos en este mundo. Hay muchos perdidos acá en Leesburg que necesitan escuchar este mensaje. Padre, danos las fuerzas para predicar tu palabra, dar testimonio de ti, Señor, a donde vamos, en los trabajos, en las escuelas, Señor. Y Padre, bendícenos como iglesia. Y que al salir de este culto salgamos más firmes, que tenemos algo grande, tenemos la salvación, la paz con Dios, tenemos tu palabra, tenemos la oración, tenemos la oportunidad en cualquier momento, cuando tengamos temores, venir a ti y decir, Señor, ayúdame. El mundo no tiene esa paz, el mundo no tiene a un Dios que les proteja. Padre, gracias por esta iglesia. Úsanos y ayúdanos en lo que viene en el futuro, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.